En el año 1988 fue cuando se inició la primera unidad del Hospital de Día Médico. Además, yo creo que son 20 años en los que diferentes equipos humanos han ido pasando por estas unidades y han ido consiguiendo, a medida que han ido pasando, que las unidades fueran mejorando en todos los aspectos. Entonces, yo creo que esta sesión para mí es un homenaje también a todas estas personas, tanto a las que iniciaron estas unidades como a las que hoy en día están en ellas y todos los que han pasado por ellas. Ya digo que todos han aportado cosas positivas. Los que somos viejos nos acordamos a lo mejor de la AAA, que era una organización terrorista de las cloacas del Estado, que subían al País Vasco con el Batallón Vasco Español a cargarse a gente de ETA, pero no vamos a hablar de eso, evidentemente. Tampoco vamos a hablar de lo que es la AAA en las calificaciones que otorgan las agencias de calificación, a la deuda y todas estas cosas, aunque sí que realmente nos gustaría ser una AAA dentro de la sanidad y dentro del hospital, pero bueno, tampoco vamos a hablar de eso. En realidad vamos a hablar de 6 triples A. La primera AAA es la triple apuesta, es decir, esa apuesta que se hizo en este hospital en cierto momento para crear unidades de este tipo. En el año 1998, en las plantas de hospitalización se hacía prácticamente de todo. Se ponía quimioterapia, transfusiones, se hacían paracentesis, toracocentesis, todo tipo de tratamientos intravenosos y se hacían todos los tipos de procedimientos, fueran o no de corta estancia, con larga estancia, quirúrgicos, no quirúrgicos. También en urgencias, en aquella época se hacían transfusiones, se hacían toracocentesis, paracentesis, se hacían tratamientos intravenosos de pacientes ambulantes, que a veces el único motivo de mandarlos a urgencias era eso, no tenían una urgencia real. Y en la consulta de oncología y hematología, pues tenían su pequeño hospital de día, donde se administraba quimioterapia y transfusiones fundamentalmente. También es verdad que desde el año 84, Tacho, para nosotros, Ignacio López Benito, organizó en este hospital la primera de estas unidades, llamamos alternativas a la hospitalización tradicional, que fue la hospitalización a domicilio, y ya desde ese año en casa poníamos también transfusiones, hacíamos punciones percutáneas, hacíamos otro tipo de tratamientos intravenosos y un año después ya estábamos atendiendo también trasplantes de médula ósea en el domicilio. En el año 95, cuando ya estábamos en esta unidad, Pedro Sanroma, que fue quien sucedió a Tacho cuando Tacho marchó de este hospital, Julia Azas y yo, en el año 95 empezamos a colaborar con los primeros casos que se hicieron en este hospital de cirugía sin ingreso, de cirugía mayor ambulatoria, que hoy en día la llamamos así, que digamos en colaboración con el servicio de anestesiología. En el año 1998 entran en la dirección Elo Kanga como directora médica y Julia Azas, mi compañera, como su directora médica. Y en ese año se decide crear un hospital de día médico que se coloca en la planta Cuarta Sur y se nos encarga a los médicos de hospitalización a domicilio que organicemos ese nuevo hospital de día médico. Estuvo al frente la doctora Isabel San Pedro y los demás, en ese caso, Pedro Sanroma y yo, que estábamos en ese momento con ella trabajando en domiciliaria, ella había sustituido a Julia cuando subió a la dirección, pues echábamos evidentemente una mano al asunto porque si no hubiese sido muy complicado organizar todo esto. Pero ella supo rodearse de un gran equipo de enfermería, un gran equipo a nivel de admisión, a nivel de todos los estamentos del hospital, para organizar un hospital de día en el que se iban a realizar a partir de ese momento técnicas y procedimientos ambulatorios, algunos que ya se hacían en las consultas, en las plantas de urgencias, en domiciliaria, en menos de 12 horas, ambulatorios, o que en ese momento se planteó que ya se podrían empezar a hacer cosas nuevas en el hospital de día que no llevaran más de esas 12 horas. Se planteó siempre como una unidad transversal en la que colaboraban todos los servicios del hospital, los médicos quirúrgicos y los servicios centrales. Una unidad polivalente en el sentido de que podía atender procedimientos terapéuticos, médicos y quirúrgicos, pero también algunos procedimientos diagnósticos. Una unidad multidisciplinar con personal propio, incluidos médicos, cosa que en muchísimos hospitales no están, pero nos pareció fundamental desde un principio que siempre hubiera la presencia de un médico, aparte del personal de enfermería, que es lo más fundamental en estas unidades, de administrativos, que también en el caso del hospital de médicos son básicos para nosotros, celadores, limpieza, es decir, pero que fuera un personal propio en el que pudiéramos organizarnos y realmente formar un equipo y poder tomar decisiones en conjunto. Además, siempre hemos
querido trabajar con protocolos asistenciales, lógicos, pero también organizativos, es decir, saber cómo hay que hacer las cosas, por dónde hay que ir y en qué momento hay que hacer unas cosas y otras. Y además eso siempre con un objetivo de calidad asistencial, tanto de efectividad como de seguridad del paciente y de los trabajadores, de eficiencia, porque tampoco es cuestión de ponerse a gastar dinero a lo tonto, de continuidad asistencial, intentando coordinarnos con todas las unidades que nos envían pacientes y aquellas a las que nosotros en un momento dado se las derivamos, y por supuesto con un confort para el paciente. Nuestra misión en aquel momento, y es así y sigue siendo así, era ofrecer cuidados efectivos y seguros a nuestros pacientes, garantizarles la continuidad de los cuidados, tener una buena comunicación para transmitirles una información veraz y una información adecuada a su proceso, procurándoles el mejor trato humano y el máximo confort posible. Y nuestra visión en aquel momento, y sigue siendo así, es ser la unidad de referencia dentro del hospital para administrar de forma ambulatoria cualquier medicamento que vaya por vía parenteral, para la administración ambulatoria de derivados sanguíneos, para el tratamiento y prevención de sus complicaciones y para el manejo de algunas técnicas diagnósticas relacionadas con los anteriores. Además, siempre hemos querido participar desde un primer momento en la planificación y ejecución del proceso asistencial. Cualquier médico de este hospital, cualquier servicio que acuda a nosotros desde un primer momento nos ponemos a su disposición y les ayudamos a generar esos protocolos, esos circuitos, esas vías clínicas, consiguiendo con ello la máxima coordinación con los diferentes servicios e intentando alcanzar la excelencia en la calidad de los cuidados médicos y enfermeros que ofrecemos. Y, por supuesto, teniendo muy claro que el paciente es el que al final tiene que ver cumplidas sus expectativas. Y para ello contamos con unos valores que yo creo que son el común de la mayoría de los trabajadores de nuestras unidades, que es que nuestros profesionales se implican en el seguimiento de los protocolos, tanto institucionales como de la unidad, en la formación continuada, cuando pueden, porque la verdad es que a veces la carga asistencial tampoco permite mucho en este aspecto, y sobre todo en la búsqueda de la excelencia en el quehacer. Utilizar eficientemente los recursos para que los resultados asistenciales sean los mejores sin perder de vista la seguridad del paciente y de los trabajadores, y respetando, por supuesto, los valores del paciente, que para nosotros, que tenemos un contacto directo con los pacientes, un contacto muy directo, para nosotros los valores del paciente también son importantísimos. Por lo tanto, en el año 98 se empezaron a poner la quimioterapia, la mayoría, las transfusiones, las punciones percutáneas, otros tratamientos y algunos procedimientos ya diagnóstico-terapéuticos, sobre todo de servicios centrales, se empezaron a organizar y a llevar a cabo en la Cuarta Sur. En las consultas de oncología y hematología se dejaron de poner quimioterapias y transfusiones, y en urgencias pues, se seguían poniendo transfusiones, punciones percutáneas, otros tratamientos intravenosos. En la planta pues, también se seguía poniendo, lógicamente, pero bueno, ya no era aquella carga que tenían previamente porque el hospital de día quitó mucha de esa carga. Y también la hospitalización domiciliaria pues, seguía haciendo su labor y los procedimientos diagnóstico-terapéuticos de más de 12 horas se seguían haciendo en la planta, igual que la cirugía de corta estancia se seguía haciendo en planta y la cirugía de larga estancia, evidentemente. Pero también al mismo tiempo que se montó en la Cuarta Sur el Hospital de Día Médico, en la Cuarta Norte se organizó el Hospital de Día Quirúrgico bajo la organización del Servicio de Anestesiología. Y así estuvimos funcionando prácticamente un año, hasta que, por desgracia, tuvimos el accidente del hospital. El día 2 de noviembre del año 1999 se cayó la pared. Desgraciadamente, Julia desapareció de nuestras vidas. Y a partir de ese momento, en la Cuarta Sur, pues seguimos haciendo los mismos tratamientos. Y sí es verdad que estuvimos un par de años alternándonos la Cuarta Sur con la Sexta Sur, porque hubo que hacer cambios en la ubicación de los pacientes. Y cuando estábamos en la Sexta Sur empezamos a llevar algunos procedimientos diagnóstico-terapéuticos de más de 12 horas porque teníamos camas disponibles para que los pacientes pasaran la noche. Empezamos a hacer cirugía de corta estancia también, y eso nos dio pie a pensar en la posibilidad de organizar lo que iba a ser después el hospital de semana. El servicio de anestesia tuvo que abandonar la Cuarta Norte y entonces sus hospitales de día quirúrgico se tuvieron que ir a la Residencia Cantabria, donde atendían pacientes de cirugía general, de ginecología y pediátricos, y al Hospital de Liencres, porque allí se trasladó pues, todo el tema de la traumatología, como bien sabéis. En el año 2001, cuando ya se crea el nuevo edificio, pues el hospital de semana se ubica en la cuarta del edificio 2 de noviembre, lo demás sigue igual.
Y en el año 2007-2008, cuando ya se crean Valdecilla Sur, pues se decide que los hospitales de día, de hecho ya se diseñaron los espacios allí para que nos trasladáramos, el Hospital de Día Médico a la segunda planta de Valdecilla Sur, el Hospital de Semana seguía en la cuarta, el edificio 2 de noviembre, el Hospital de Día Quirúrgico seguía en Liencres, pero como la residencia Cantabria se cerró, se organizó un hospital de día quirúrgico en la primera planta de Valdecilla Sur y se nos encomendó en aquel momento también a los médicos de hospitalización a domicilio, en este caso a mí, organizar ese nuevo hospital de día quirúrgico en el que, además de la cirugía mayor y menor ambulatoria, es decir, ambulantes y cirugía realmente mayor, estuvimos atendiendo al principio a pacientes de la unidad del dolor, aunque después sus procedimientos cambiaron y ya no fue necesario, y hoy en día seguimos atendiendo a todos los pacientes que llevan, a los que se les realiza endoscopias con sedación y luego multitud de procedimientos diagnóstico-terapéuticos, sobre todo de los servicios médicos, como luego veremos un poco, que os enseñaré un poco de forma rápida la cartera de servicios. En el año 2015 nos trasladamos al Hospital de Semana a la Torre B y esa es un poco la situación actual que tenemos. Bien, la segunda AAA quiero que sea una AAA de agradecimiento. Agradecimiento a las personas que iniciaron todo esto y en cuya senda todos los demás hemos ido trabajando y hemos ido formando y hemos ido organizando y hemos ido sacando adelante estas unidades. Por lo tanto, mi más sentido agradecimiento a Julia Azas, que ya digo que desgraciadamente ya no está entre nosotros, a mi compañera Isabel San Pedro y a Elo Canga, que primero en la dirección médica y posteriormente en los diferentes puestos que ha ocupado en admisión, ha sido siempre un baluarte fundamental para estas unidades. La tercera AAA es la aventura. Es decir, ¿qué aventura? Pues fijaros, desde el año 1998 el Hospital de Día Médico, que empezamos con unos 3.000 pacientes, enseguida subimos a 10.000 y el año pasado hemos visto 26.500 y este año vamos a pasar de 28.000 seguramente. Y todo eso gracias a unos equipos de enfermería excepcionales, y cuyas cabezas visibles fueron en su momento Carmen Ortega, después Gema Flores, también las dos ya no están entre nosotros, Mercedes Rodríguez y finalmente Carlos Rodríguez, que es nuestro actual supervisor. Pero también fue una aventura desde el año 2001, el Hospital de Semana. Empezamos con 1.500 ingresos, actualmente estamos prácticamente ya en los 2.900 el año pasado y este año seguramente pasaremos también. Y ahí hemos tenido dos supervisoras, una inicial que se peleó con todo lo que hubo que pelearse hasta conseguir organizar de forma adecuada el Hospital de Semana, que fue Marisa Misas y que ya está jubilada de este hospital, y Roberto Arévalo, que es el actual supervisor. Y la última aventura que iniciamos fue en el año 2008, aunque los años anteriores estuvimos ahí un poco organizando, pero realmente fue a partir de 2008, cuando Mar Barea, que es la actual supervisora y lleva más de 10 años en el Hospital de Día Quirúrgico Nuevo, pero previamente era la supervisora del Hospital de Día Quirúrgico cuando estaba en la residencia Cantabria, es la que también ha sido la promotora de todos los cambios y todas las mejoras que hemos conseguido estos años en el Hospital de Día Quirúrgico. De hecho, en el año 2009, el Servicio Cántabro de Salud, al proyecto del nuevo Hospital de Día Quirúrgico, pues nos dio el premio a la mejora de la calidad. Resumiendo, creemos que con la aportación que hemos hecho entre nuestras tres unidades, en las que el año pasado hemos visto 42.700 pacientes, pues probablemente algo hemos aportado, algún granito de arena hemos aportado a la estancia media de este hospital, que pasó de 8,8 en el 1998 a 7,3 en el 2017, aunque esa última elevación creo que se debe, porque llegó a estar más baja, se debe un poco a que se cogió parallas, etcétera, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, creemos que las alternativas a la hospitalización tradicional, que yo he tenido siempre el honor de coordinar, pues sí que hemos aportado cosas a este hospital, ¿no? Aparte de calidad y de cumplir las expectativas de los pacientes. Bueno, la cuarta AAA. La cuarta AAA vamos a hablar de qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo en este momento? ¿Vale? En este momento, en el Hospital de Día Médico, en los primeros 9 meses de este año, con 35 puestos, que son los que tenemos desde que nos trasladamos a Valdecilla Sur, hemos visto 21.163 ingresos, con una estancia media de poco más de 2 horas y media.
Fundamentalmente vemos en el hospital de día médico pacientes de oncología, que viene a ser este año un 56% más o menos, y de hematología, que viene a ser un 14 o un 15%, aunque atendemos a pacientes de cualquier servicio de este hospital, tanto médico como quirúrgico, que nos pida la administración de cualquier tipo de tratamiento parenteral e incluso algunas técnicas, como luego veréis cuando veamos la cartera de servicios. El número medio de pacientes que atendemos en este año son 112,6. El año pasado, en el año completo 2017, fueron 107 y pico, y esto va increciendo. Esto va increciendo y estamos llegando a situaciones en las que nos cuesta mucho poder dar atención a todos los pacientes en el momento adecuado y no de la forma, sino en el momento adecuado sin demoras. ¿Cuál es nuestra cartera de servicio? Pues evidentemente administramos fármacos citostáticos, antineoplásicos, administramos productos biológicos, inmunoterapia a los pacientes oncológicos. También administramos a otros pacientes que no son oncológicos sus tratamientos, en los cuales cada vez hay más tratamientos de tipo anticuerpos monoclonales, etcétera, que también se están administrando en el hospital de día médico. Ponemos a productos biológicos, ya digo, otras enfermedades reumatológicas, neurológicas, de nefro, digestivas, hierro endovenoso, antibióticos, antifúngicos, todos de una sola administración al día, lógicamente. Corticoides para pacientes, por ejemplo, de esclerosis múltiple, pacientes con hipertiroidismo, con endoftalmitis de Graves. Ponemos gamma-globulinas para pacientes con inmunodeficiencias congénitas o pacientes de hematología que cursan sus enfermedades con déficit de inmunoglobulinas, ácido zoledrónico para osteoporosis, nutriciones parenterales parciales de oligoelementos y polivitamínicos, pacientes sobre todo que son de cirugías bariátricas, de aquellas que se hicieron hace muchos años que eran muy agresivas y que les ha provocado déficits importantes, y bueno, un montón de cosas que, bueno, sería una lista muy larga si os pongo todas. Y en el caso de los antibióticos y los corticoides, mantenemos, desde que se organizó en el año 88 el Hospital de Día Médico, mantenemos una relación con la hospitalización de domicilio para que tanto los antibióticos como los corticoides durante los fines de semana no cese su administración, porque evidentemente no puedes dejar a un paciente sábado y domingo sin poner un antibiótico. Entonces, estos pacientes los sábados y los domingos acuden al pabellón, donde estaba mismo ubicada la domiciliaria, y se les pone por la mañana el tratamiento antibiótico o corticoide que les corresponde. Además de eso, administramos derivados sanguíneos y actuamos, una faceta muy importante en el Hospital de Día Médico es la actuación sobre las vías de administración. Aparte de implantar y cuidar el catéter venoso periférico, lo que hacemos, y cada vez más, y además nos parece básico, sobre todo para los pacientes que van a recibir quimioterapia, es que gestionamos la implantación por parte de radiología vascular de los PIC. Además, hacemos su cuidado, los retiramos cuando hay que retirarlos. También hacemos lo mismo con los PIC que llevan reservorio braquial. Cuidamos y retiramos los catéteres venosos centrales de tipo Hickman, reservorios torácicos, catéteres intratecales. Es decir, hay una actividad evidente que nuestra enfermería hace y que creo que es muy beneficiosa para los pacientes. De hecho, nuestras tasas de complicaciones en todo este tipo de vías y de infecciones asociadas a catéter son muy bajas, y creo que eso es fundamentalmente porque nuestra enfermería está ya muy entrenada y maneja muy bien este tipo de actividades y de procedimientos. Además, realizamos procedimientos diagnósticos y terapéuticos como punciones lumbares, paracentesis, toracocentesis, sangrías. Hacemos valoración nutricional de nuestros pacientes. Nuestro personal de enfermería, cada vez que un paciente inicia un ciclo de quimioterapia, se le hace una valoración nutricional. En el caso de que se vea que hay una desnutrición, nuestros médicos hacemos una valoración nutricional, le incorporamos al paciente, aparte de su tratamiento, le incorporamos suplementos nutricionales. Se hacen curas, colocación de sondas, en fin, un montón de actividades que ya digo, pero las fundamentales son las que veis ahí. Y, por supuesto, atendemos a las complicaciones, tanto las inmediatas como las diferidas de estos pacientes. Atendemos las extravasaciones de la quimioterapia vesicante, que gracias a la colocación de los PICs, que antes os comentaba, han ido a menos, aunque nunca tuvimos demasiadas, pero últimamente ya es excepcional, que con prácticamente 16.000 o 18.000 pacientes que están poniéndose quimioterapia al día, visitas, es excepcional encontrarnos con extravasaciones. Atendemos a la mucositis oral. Ahora hace 3 años que yo estuve aquí explicando un poco también al hospital cuál era nuestro protocolo, nuestra forma de proceder y cómo estábamos consiguiendo muy buenos resultados a través de un protocolo que incluye glutamina y vitamina E.
Atendemos de forma inmediata todas las reacciones agudas medicamentosas, reacciones transfusionales, si ocurre alguna vez, que yo creo que prácticamente no nos ha ocurrido nunca un shock anafiláctico. Y también tenemos protocolos específicos para la obstrucción del catéter venoso central, que siempre procuramos no tener que extraer al paciente, y para las flebotrombosis sobre el catéter venoso central, y aparte pues muchos otros protocolos que ya digo que tampoco es cuestión de marearos aquí. Bueno. Eso en cuanto al hospital de día médico. En cuanto al hospital de día quirúrgico, el hospital de día quirúrgico, desde que nos vinimos a Valdecilla Sur, hemos contado con 41 puestos de atención. En estos 9 meses hemos tenido 10.370 ingresos y creemos que este año pues, también vamos a superar los 12.000 y pico pacientes que tuvimos el año pasado. Nuestra estancia media es de 4,4 horas y atendemos una media de 55 pacientes al día. Aparte de estos 55 pacientes, digamos, de atención directa, tenemos una actividad que es que nuestras enfermeras ayudan al servicio de anestesia en la consulta preoperatoria de cirugía mayor ambulatoria, que no los contabilizamos aquí porque, digamos, no es una actividad directa nuestra, pero bueno, que realmente es una actividad más de nuestra enfermería y que es básica para que nuestra enfermería conozca a aquellos pacientes que posteriormente van a venir a operarse de una cirugía mayor ambulatoria. Como veis aquí, el cliente mayor nuestro es digestivo, son las endoscopias de digestivo. Esto es algo que en un futuro a medio plazo esto va a cambiar porque digestivo necesita crecer en cuanto a sus salas de endoscopias y será trasladado a otra zona del hospital, con lo cual perderemos estos clientes, pero estaros seguros de que vamos a buscar clientes para compensar esto y seguro que los vamos a encontrar en el hospital porque hay mucha actividad en el hospital que se puede ambulatorizar. Atendemos procedimientos como hospital de día quirúrgico y dentro de él, digamos, la unidad de cirugía mayor ambulatoria, pues procedimientos de cirugía mayor, de menor ambulatoria, antiguamente hacíamos bastantes más, pero desde que se fue oftalmología al INCRES y algunos otros procedimientos que ahora se están haciendo en los quirófanos del INCRES, pues la cirugía menor ya para nosotros ya es muy puntual, ¿vale? Con prácticamente todos los servicios quirúrgicos del hospital. Y además ya, como os decía, abajo os pongo la consulta preoperatorio que nuestro personal de enfermería lleva junto con el servicio de anestesia. Hacemos un montón también de procedimientos diagnósticos y terapéuticos que son fundamentalmente la terapia electroconvulsiva. La terapia electroconvulsiva, los TEC, que nosotros llamamos, que practican el servicio de psiquiatría y en el servicio de anestesia, ha tenido una evolución desde hacerse desde dentro de un quirófano, hacerse después en reanimación y finalmente hacerse en el hospital de día. Llevamos un montón de años haciéndolos, no ha habido prácticamente ninguna complicación en este tiempo y probablemente seamos de los pocos hospitales en que esto no se hace en un sitio, ya digo, como un quirófano o un servicio de reanimación. Y esto también, aquí también participa nuestra enfermería y es fundamental para ello porque luego esos pacientes, una vez que el compañero de psiquiatría de anestesia desaparecen del hospital de día, esos pacientes nos quedan a nosotros en observación y ahí incluso nuestro médico interviene si hay algún problema con los pacientes. Además, las endoscopias, la unidad de arritmias, tenemos muchos procedimientos con unidad de arritmia, pues eso, ambulantes, radiología intervencionista de todas las secciones de radiología, braquiterapia prostática y de mama, endoscopias con biopsias transbroncales, en EBUS, que el EBUS es la ecoendoscopia bronquial, litotricias, paracentesis, etc. Además, como el hospital de día médico últimamente estamos muy llenos y muy abarrotados, hay veces que no nos caben los pacientes y el hospital de día quirúrgico está dando un apoyo excepcional al hospital de día médico, encargándose muchas veces de pacientes que necesitan transfusión de hemoderivados, administración de inmunoglobulinas, de hierro o incluso de antibióticos. Y luego tenemos muchos protocolos generales que la mayoría van en el entorno de la cirugía, pues como el protocolo de ayuno, de tolerancia, el dolor, náuseas, vómitos. También tenemos protocolos de anticoagulación perioperatoria, de antiagregación, que esto siempre es un tema muy manido, ¿no? Es decir, le quito, le pongo el sintrón, se lo ha tomado, no se lo ha tomado. Bueno, pues todo eso lo tenemos protocolizado para saber en cada momento qué es lo que tenemos que hacer, la profilaxis tromboembólica, bueno, un montón de, como veis, incluso la alergia al látex. Otra cosa que hacemos tanto en el hospital de médico como en el quirúrgico estamos muy pendientes del protocolo de microorganismos multiresistentes, del Erudinet,
Intentamos detectar a todos estos pacientes, pedirle los frotis si hay que pedirlos, sacarlos del Erudinet cuando vemos que esos frotis han sido negativos. Es decir, es una labor que también nuestro médico hace a diario. Bien, y ya vamos a casi ir terminando, porque ahora vamos a hablar ya del hospital de semana. El hospital de semana ha cambiado de ubicación en varias veces, pero el hospital de semana en la actualidad consta de 28 camas. El año pasado tuvimos de enero a septiembre hemos tenido 2.248 ingresos y como es su filosofía, tenemos una estancia media muy corta, de un día y medio. El hospital de semana, para los que no lo conocéis, está pensado para que los pacientes estén un máximo de 3 días. El hospital de semana cierra el sábado a las 3 y abre el domingo a las 3, con la idea de que cualquier paciente que en ese momento esté ingresado y necesite por una complicación o por otro motivo seguir ingresado, sea trasladado a otra planta. Es decir, es una planta cuya filosofía es la corta estancia y que además procuramos desde el primer día que se organizó este hospital de semana que eso se mantuviera y para eso fue básico el hecho de cerrar los sábados y abrir los domingos a las 3. En alguna ocasión en la historia del hospital en que eso no se pudo hacer, las consecuencias fueron bastante nefastas en el sentido de que pues los pacientes se quedaban, se acumulaban y entonces los que estaban programados el lunes para ingresar o el domingo por la tarde pues no podían ingresar. Eso alguna vez ocurrió, pero muy poco, porque realmente enseguida se vio que eso era inviable y yo creo que eso también ha dado mucho juego al hospital y desde luego ha sido muy básica en todas las unidades nuestras, pero en esta muy básica la labor de admisión, en el sentido de tener siempre muy presente qué tipo de procedimiento se puede meter aquí y el estar ya incluso el mismo viernes al mediodía ya pendiente de trasladar a esos pacientes que se sabe que el sábado a las 3 ya no tienen que estar allí. ¿Vale? Entonces, nosotros en este sentido dependemos mucho del hospital de admisión y esa es un poco la dinámica de esta unidad. ¿Qué es lo que vemos en el hospital de semana? Pues fundamentalmente vemos pacientes de la unidad de arritmias, de la unidad de hemodinámica, este año vemos muchos pacientes de traumatología, de la unidad de endoscopias, pacientes que han sido sometidos a una sedación, pero por ejemplo es una CPRE o es una prótesis esofágica que por prudencia hay que tener ese paciente vigilado 24 horas, incluso para al día siguiente realizarle algún tipo de analíticas y tal. Entonces esos pacientes pasan al hospital de semana. Y luego muchos procedimientos de radiología intervencionista que o bien porque son complejos y también hay que tenerlos vigilados o bien porque se realizan por la tarde, pues pasan la noche en el hospital de semana. Hemos tenido durante este año una media de prácticamente 10 ingresos al día. Eso significa un turnover sobre 28 camas, claro, con picos hasta de 16 y 17 pacientes en un solo día. Imaginaros lo que es eso para un personal de enfermería que tiene que atender a los pacientes en las camas. También tenemos una zona de recepción del paciente donde cuando van llegando se les van atendiendo para luego ya a bajar a las camas, ya bajar a hacerse su procedimiento. Como os decía, son procedimientos fundamentalmente de arritmias, de cardiología, de la unidad de hemodinámica, de radiología intervencionista, endoscopias. También tenemos una actividad importante con los trasplantes pulmonares. Cuando una persona viene a hacerse un trasplante pulmonar, pasa por el hospital de semana y ahí es donde se le prepara prácticamente y se le saca todo tipo de analíticas y cosas que hay que hacer en ese momento. Y luego tenemos procedimientos de cirugía de corta estancia. Este año mucha traumatología, pero también otorrino, cirugía plástica. También atendemos a los pacientes trasplantados de riñón que necesitan una biopsia renal y bueno, un montón de otros procedimientos, pero fundamentalmente serían estos. Bueno, como quinta AAA quiero hablaros, ya un poco la charla va de ello, ¿no? de lo que es las alternativas a la hospitalización a domicilio. La primera de este hospital fue la domiciliaria y de ahí hemos venido todos, digamos, derivados, ¿no? Entonces, la triple alternativa en el caso de las unidades que yo coordino, que son el hospital de semana, el hospital de médico y el quirúrgico, pues lo primero que quiero decir es que son unidades en las que la admisión de los pacientes es fundamentalmente programada. Ello nos permite, lógicamente, organizarnos y ello nos permite protocolizar las cosas desde el primer momento. ¿De acuerdo? Y tanto el hospital de médico como el hospital de quirúrgico lo que hacen en el fondo es evitar el ingreso tradicional. Eso es importantísimo para el hospital, ¿no? Un hospital como el nuestro, en el que ahora mismo estamos con 800 camas, ¿no, Trino, más o menos?
y que yo creo que podría funcionar, como él muchas veces me ha dicho, pues con 500, una cosa así, si este tipo de cosas se hicieran un poco más, ¿no? Y el hospital de semana, aparte de evitar el ingreso tradicional, porque se hace un ingreso, digamos, en un ámbito de protocolización, etcétera, pero también acorta la estancia hospitalaria. O sea, estos mismos procedimientos en cualquier planta tradicional, por la propia dinámica de la planta y por la mezcla, digamos, con otro tipo de pacientes, probablemente en lugar de una estancia de 1 día y medio, pues estarían 2 o 3 días de estancia, casi con toda seguridad, y todos sabemos que eso ocurre, pues porque a veces es imposible hacerlo de otra manera. En esto, el hospital de semana se parece un poco a la UAR médica que lleva el doctor Tejido y a la domiciliaria que lleva mi compañero Pedro San Roma, en la que también acortan la estancia hospitalaria porque la domiciliaria en concreto nos llevamos muchos pacientes desde las plantas y además evitamos el ingreso porque también cogemos muchos pacientes desde la urgencia. Este año, además, en los últimos años, estamos dando mucha importancia a este tema de coger pacientes desde la urgencia, lo cual está siendo muy beneficioso también para disminuir el número de pacientes que llegan a la planta. Es verdad también que cada vez también tanto la UAR como la domiciliaria se están implicando en algunos protocolos de programación. Por ejemplo, el protocolo ERAS, que es el protocolo ERAS es un protocolo que se inició con cirugía general y ahora se está empezando a hacer con urología en domiciliaria, que es de estimular el alta precoz de los pacientes para atenderlos en su domicilio después de una intervención, pero ya intervenciones grandes, intervenciones serias como micolectomías o como cistectomías, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, no cabe duda de que tanto la UAR como la domiciliaria fundamentalmente son pacientes que ingresan de forma urgente. Bueno, ahora solo queda pues, hablar un poco de nuestra AAA, nuestro triple anhelo, lo que queremos ser o donde queremos llegar en los próximos años. En el Hospital de Diamédico, como ya os adelanté un poco antes, tenemos un hándicap, la inmunoterapia, que estos son los premios Nobel de este año, que son quienes descubrieron la inmunoterapia, está haciendo que muchos tumores que hasta hace poco no se trataban o que tenían muy mal pronóstico a pesar del tratamiento, están consiguiendo tasas de supervivencia impresionantes. Eso está llevando a que cada vez más este tipo de terapias se estén poniendo y, evidentemente, se envían al hospital de día a poner. También es verdad que hay otros procedimientos como los hierros intravenosos que hace años se tenía mucho miedo a poner y que hoy en día son moléculas que prácticamente no dan ninguna reacción a los pacientes y cada vez se están poniendo más porque realmente la efectividad, la rapidez en la recuperación de las anemias ferropénicas e incluso en las no ferropénicas, las que tienen otro tipo de trastorno crónico pero que tienen cierto grado de ferropenia, pues están siendo también unas respuestas estupendas, los pacientes se recuperan muy pronto y eso cada vez también nos está incrementando mucho el número de pacientes. Por lo tanto, estamos llegando a una situación límite en el Hospital de Diamédico, hay que decirlo, y además los que estamos ahí todos los días lo vivimos. Esa situación límite tiene dos soluciones. O crecemos, cosa que donde estamos ubicados con 35 puestos, las salas que tenemos, es prácticamente imposible meter más sillones para atender al mismo tiempo a más pacientes, o tendremos que buscar otras soluciones, pues como aumentar el número de horas en las que podemos atender a estos pacientes. Entonces, esto puede ser a nivel de más días de atención, más horas de atención, etc. Eso es algo que no nos toca tampoco a nosotros decidir y que lo único que vamos a hacer, y eso es en la semana que viene, lo tenemos ya preparado para presentar, es un proyecto de futuro en el que vamos a plantear a la dirección, bueno, por dónde creemos que van los tiros, cuál es la evolución y vamos a pedir soluciones porque realmente creemos que va a llegar un momento en que ya no vamos a poder atender a los pacientes, primero, con la misma calidad que ahora, que es lo más importante, y segundo, a tiempo. Es decir, no puedes una quimioterapia que te está diciendo el oncólogo que tienes que empezar ya, darle cita para dentro de 7 días. O sea, eso es incluso una falta de ética, ¿no? Bueno. A nivel del hospital de día quirúrgico, pues ese proyecto que hemos presentado, que vamos a presentar la semana que viene para el Hospital de Médico, ya lo hicimos hace ahora más o menos un año. En la dirección médica presentamos un proyecto de futuro para el Hospital de Día Quirúrgico y que constaba pues, de 8 pasos y decidíamos en aquel momento que, bueno, que creíamos que a medio plazo, largo plazo, seríamos capaces de desarrollar al mismo tiempo 8 funciones que ahora os detallo. Una sería asumir más pacientes de CMA y, de hecho,
llegamos a un acuerdo en poner un límite de 24 pacientes de cirugía mayor ambulatoria diarios, límite que hasta ahora no hemos llegado, pero que ahí le tenemos y que, bueno, pues va variando a lo largo de los días, pero bueno, podemos en un día, la semana pasada ha habido un día que hemos visto 23 pacientes, luego a lo mejor al día siguiente vemos 12 o 13, porque sí es verdad que es también muy complicado, y yo que llevo ya 10 años metido en este mundo, coordinar que todos los quirófanos hagan la CMA al mismo día, etcétera, etcétera. Pero bueno, en principio sería nuestro compromiso y sí que, hombre, pedíamos eso, hacer esfuerzos para que la demanda fuera lo más estable posible. También creemos que en el momento en que Endoscopias desaparezca del hospital de día quirúrgico y tenga su propia sala de recuperación, probablemente podamos incluso aumentar este número, pero bueno, eso sería a medio o largo plazo y iremos viendo. En cuanto bueno, también decíamos, bueno, pues a lo mejor el hospital de día quirúrgico puede intervenir en el futuro en atender cierto tipo de cirugías que hasta ahora se hacían en corta estancia, que se hagan de forma ambulante, siempre y cuando podamos meter algún tipo de sistema de telemetría y telemedicina que nos permita a nosotros al día siguiente o los 2 días siguientes tener ese paciente controlado desde el propio hospital de día quirúrgico, siempre con la puerta abierta a la posibilidad de que ese paciente vuelva. Bueno, pues son cosas que creemos que hoy en día se están empezando a hacer en muchos sitios y que en el futuro podríamos hacer. Y ya más a más, pues esto ya prácticamente pues, es difícil, pero bueno, podríamos incluso en el futuro plantearnos el hacer las preparaciones de aquellos pacientes que se van a intervenir en el día sin que pasen previamente por las plantas, con lo cual los pacientes serían operados, nosotros les preparamos, los operan y luego ya una vez acabada la intervención subirían a la planta. Pero bueno, eso también es todavía más complejo de organizar y de montar, pero bueno, lo tenemos en mente. En cuanto a la consulta de preoperatorio que hacemos de cirugía mayor ambulatoria, pues sí es verdad que a veces, hombre, ya cada vez menos, pero a veces se nos cuelan pacientes que no son de CMA y al revés, a veces pacientes que luego se les va a someter a una intervención de CMA se les está viendo la consulta, digamos, de anestesia general. Entonces, nuestra idea es ir consiguiendo que esto no sea así, es decir, los pacientes que van a ser de cirugía mayor ambulatoria todos pasen por el hospital de día. ¿Por qué? Porque nuestras enfermeras que participan en esa consulta de anestesia le van a orientar perfectamente al paciente, le van a explicar, incluso esa misma enfermera le va a recibir cuando venga a operarse dentro de 8 días o de 10 días, es decir, la dinámica va a ser mucho mejor y los pacientes van a estar mejor informados y los errores posibles se van a reducir seguro. En cuanto a la terapia electroconvulsiva, bueno, pues prácticamente no vemos que haya nada nuevo que hacer, salvo que bueno, pues el número de terapias que ahora podemos hacer, que creo recordar que son unas 12 o 15 a la semana, es difícil poder aumentarlas. En cuanto a los procedimientos diagnósticos terapéuticos, creemos que podríamos hacer más por la tarde, es decir, hay muchos pacientes que se les van dando de alta por la mañana y quedan huecos libres, entonces se podrían hacer más. Incluso también se podría plantear lo mismo con algunos procedimientos que lo que hablaba antes de telemetría y telemedicina para algunos pacientes. En cuanto a apoyo a servicios clínicos, pues sí que tenemos de alguna manera una consulta abierta en el sentido de que hay pacientes que vienen, por ejemplo, del servicio digestivo, vienen a hacerse su paracentesis. Pues evidentemente si vemos que hay un desajuste porque le hacemos una analítica porque no se encuentra bien de iones o de la función renal, pues sí que en ese momento nuestro médico intenta contactar con el especialista digestivo, le ajustamos nosotros también un poco el diurético, en fin, evitamos de esa manera que el paciente se venga a urgencias dentro de 4 o 5 días y de alguna manera también favorecemos el seguimiento por parte digestivo. En el caso de los pacientes que vienen para hacerse procedimientos de radiología vascular, pues hacemos un protocolo parecido. A ver, tampoco es que estemos todos los días haciéndolo, pero sí que tenemos, nuestro médico siempre tiene en mente el estar un poco pendiente de esas otras pequeñas complicaciones, que en ese momento son pequeñas, pero que en el futuro esos mismos pacientes pueden tener un problema. Luego, en cuanto al hospital de día médico no oncológico, es decir, esa actividad que hacemos de ayuda al hospital de día médico en el hospital de día quirúrgico, pues también es evidente que si disponemos de más huecos cuando desaparezcan endoscopias, pues podremos hacer más. Luego hay otra cosa que planteamos a la dirección a medio plazo, vamos a ver, todos sabemos que a veces estás en una consulta viendo a un paciente y ese paciente de repente dices tiene que ingresar porque le veo mal. Entonces, ¿qué haces? Lo mandas a urgencias. Si crees que necesita
algo en ese momento que hay que administrarle o alguna prueba que hay que hacerle, bueno, pues nosotros creo que en el momento en que dispongamos de más huecos porque endoscopias desaparezca de allí, podremos a lo mejor atender a ese paciente y evitar que se pase por urgencias, tenerle nosotros en observación hasta que ingresa, irle pidiendo cosas, porque bueno, eso es lo bueno también de tener nosotros ahí un médico internista, ¿vale? Y luego hay otra cosa que hablábamos también en su momento, que es lo del mejor lugar terapéutico. El mejor lugar terapéutico, nosotros que llevamos toda la vida metidos en las alternativas, creo que tenemos bastante criterio para saber un paciente en un momento dado dónde va a estar mejor, si en domiciliaria, si en el hospital de día, si en la UAR, si tiene que ingresar. Entonces, en esos tipos de pacientes que incluso desde atención primaria te puedan llamar y decir, oye, tengo este problema, ¿cómo crees que se le puede abordar y en qué circuito podemos meter a ese paciente? Esto sería un poco la dinámica. Bueno, y ya acabo. ¿Qué tal voy? Ah, bien, las 9, estupendo. Muy bien. Muy bien, pues nada, triple anhelo. ¿Qué es lo que queremos en el hospital de semana? Bueno, en el hospital de semana nos basta con continuar ofreciendo al hospital un equipo de enfermería con una gran experiencia. Es decir, llevamos muchos años atendiendo procedimientos de corta estancia. Sabemos manejar estos pacientes y queremos seguirlo haciendo. Sin embargo, últimamente estamos también con un poco de presión y bueno, me ha transmitido Roberto que necesitaría un poquito adecuar a la carga asistencial actual el personal de enfermería. Poca cosa, lo digo porque él seguramente ya lo habrá hablado con la dirección de enfermería, pero bueno, yo creo que es algo importante para no perder calidad y para poder seguir atendiendo como hasta ahora a estos pacientes. Y queremos seguir atendiendo a nuestros primigenios clientes internos. Cuando nosotros organizamos el hospital de semana, lo organizamos en base a que nos estaban mandando pacientes de cardiología de arritmias y hemodinámica, de radiología intervencionista, y son un poco, y digestivos son nuestros primigenios con los que empezamos y con los que tenemos muchísima experiencia y nuestros protocolos con ellos funcionan a la perfección. Y hay una cosa muy importante también, y que eso llevamos años luchando y no acabamos de conseguir. Necesitamos agilizar la salida del paciente de la habitación. Y no digo a su casa, de la habitación. Para eso necesitamos, insistimos todos los años, que el especialista no considere a estos pacientes como periféricos. El especialista debería, en nuestro parecer, ir lo primero a ver a estos pacientes que tiene el hospital de semana. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que el especialista ya le ha dado el alta, aunque no haya traído el informe, aunque el informe se lo vaya a traer a la 1, a las 2 de la tarde, nosotros ese paciente le podemos sacar, le podemos llevar a una zona que tenemos que se llama área de presalida, donde puede esperar perfectamente con su familiar a que el médico le traiga su informe. Y en ese momento todo el personal que está ahí esperando y que tiene la barrera bajada, se levanta la barrera, llega el personal de limpieza, etcétera, etcétera, porque a las 4 o a las 5 de la tarde esa cama va a ser ocupada por otro paciente. Entonces yo creo que esto es una reivindicación nuestra de hace mucho tiempo y que entendemos que es muy difícil de conseguir, pero sí que creemos que hay que concienciar a los servicios de que estos pacientes no son periféricos, es decir, no son pacientes que ya les iré a ver cuando pueda porque me da igual que va a seguir ingresado o no, es un paciente que tienes que ir a ver porque si tú le das el alta a las 10 de la mañana, a las 11 ese paciente está fuera de la habitación y se está preparando las cosas para el siguiente que viene. Y, por supuesto, nos gustaría implicarnos más en protocolizar más procedimientos de cirugía a corta estancia. Es decir, es verdad que ahora mismo, seguro que si tiramos de estadísticas y vemos en cada servicio quirúrgico los pacientes qué tiempo están, pues no hay más que ver las estadísticas de las estancias medias de algunos servicios que han bajado de forma drástica. Seguro que hay algunos procedimientos que se podrían adaptar a nuestro sistema. Bueno, después de las 6 triples A, pues una triple A final. Pues nada, alentaros a diseñar procedimientos nuevos, ambulantes o de corta estancia. Animaros a utilizar para ello el hospital de médico, donde Carlos os atenderá perfectamente, el hospital de quirúrgico, donde Mar Barea os atenderá de forma excepcional, y en el hospital de semana, donde Roberto os esperará con los brazos abiertos.